¿Cuántos de ustedes saben pilotar un avión? Bueno, si un avión, tal vez no saben pilotear el avión, pero tal vez algunos sabría reparar alguna parte del avión. No. Bueno, eh, pero ¿alguna vez algunos han volado en avión? ¿Y cómo hacen si no saben? Ah, ok. Vamos a ver para dónde vamos con esto. El tema que vamos a tratar hoy se resume en una sola palabra. Confía. Confía. ¿Mm? Usted no sabe cómo funciona el avión. Usted no sabe repararlo. Usted no sabe, de pronto, al igual que yo, de pronto hay personas que estudian física o cosas relacionadas con la ciencia y tal vez comprenden los principios que hacen que el avión funcione. Yo no lo sé. Yo no lo he estudiado, yo no lo sé. Para mí es una cosa muy rara ver que un aparato tan gigante, tan pesado, pueda elevarse en el aire con tantas personas, a la velocidad que lo hace, a la altura que lo hace, y cumplir los itinerarios que cumple. Para mí, eso es un misterio. Para un ingeniero aeronáutico, no lo es. Y tal vez para él sea fácil de explicar. Para mí no, yo no lo sé. Sin embargo, si me tengo que subir en un avión, me subo. Y no necesito que me den una clase de aeronáutica antes de subirme al avión. No necesito que me expliquen todo el origen de la aviación y la evolución de los aviones y cómo es que funcionan aerodinámicamente los aviones. ¿Por qué estoy hablando tanto de aviones? Porque a muchas personas les pasa que cuando se empiezan a acercar a Dios, y estoy seguro que a casi todos nos pasó, nos acercamos con incredulidad, nos acercamos con duda, nos acercamos con temores y esperamos, antes de creer en las cosas que Dios nos dice, queremos una explicación lógica y racional que nos haga tener seguridad en lo que Dios nos dice. Y esperamos explicar de una forma lógica y racional todo lo que Dios nos dice para poder creer en Él, para poder confiar en Él. Pero si no lo hacemos con los aviones, que son materiales, que son físicos, simplemente confiamos y decimos está bien. Supongo que si la aerolínea lleva tantos años en el mercado es porque saben de aviones. Y si pusieron allá a ese señor para que sea el piloto, debe saber algo de eso. Entonces, tranquilo, me subo al avión. De pronto algunos lo hacen con un poco de temor, piden un vaso de agua, se agarran de la silla, oran antes de que empiece el viaje. Está bien. Pero saben que van a llegar bien a su destino, a pesar de que todos los años, lamentablemente, se presenten accidentes, se presenten situaciones. Volar sigue siendo uno de los medios más seguros para viajar. Y si usted no necesita esas explicaciones para subirse en un avión, ¿por qué necesita tantas explicaciones para creer en Dios? ¿Por qué necesita tantas explicaciones para abandonar su vida en las manos de Dios? Los voy a invitar a que vayan conmigo y vamos a estar viendo varios pasajes. Quiero centrarme en Mateo 14, versículo 22. Es un relato muy conocido por todos. Se trata de que Jesús viene en medio del mar y Pedro dice, yo quiero ir hacia ti. Vamos a leer, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sigue diciendo, el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, tenemos el escenario claro, ya los discípulos se fueron.
Continuemos. En el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a detenernos ahí un momento. Jesús les dice, vayan, ya nos vemos. Seguramente algunos le prestaron atención, otros dijeron, bueno, así es el Señor, está bien, nos alcanzará en un rato, tomará otra barca, bueno, está bien. Se suben, se van, se enfrentan al viento que es contrario y de repente los sorprende el Señor que viene andando sobre el mar. Eso ya de por sí es algo que para nosotros no es fácil de explicar, no es una cosa natural, no hay forma, no es que el mar estaba calmadito, no, dice que el viento era contrario y él venía caminando. Y vamos a seguir leyendo el versículo 26 y en adelante, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, porque nos asustamos ante lo que no podemos comprender. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y a pesar de estar en medio de esas circunstancias, el Señor habla y dice, tranquilos, yo estoy ahí, yo estoy con ustedes. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todos conocemos el relato. Todos sabemos, hemos conocido esa historia y para todos es una cosa sobrenatural. Porque esa es la dimensión espiritual, esa es la dimensión en la que se mueve el Señor, en la dimensión de lo sobrenatural. Él caminaba sobre el agua. Estaban asustados porque no sabían qué era eso. Entonces preguntan, el Señor les dice, tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Pedro entonces dice, bueno Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven. Entonces Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua. Imagínese usted hablando de la dimensión de lo sobrenatural. Algo que usted no puede explicar. Algo que usted no lo puede razonar, pero pasa, está pasando. Entonces Pedro camina hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Pedro le pidió al Señor? Claro, si eres tú, manda que yo vaya, dame una palabra, dime que yo vaya. Y el Señor le dice, ven, y entonces él va confiado en esa palabra. Empieza a andar para ir a Jesús. ¿A dónde estaba mirando él? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Al ver qué? El viento. Al ver lo que estaba produciéndose al lado suyo, alrededor suyo. Es decir, Señor, si eres tú, yo voy, porque tengo tu palabra, porque confío en ti y camino. A pesar de que es algo que no puedo comprender, es la dimensión de lo sobrenatural. Pero yo me muevo confiado en la dimensión de lo sobrenatural porque creo en tu palabra, creo en lo que tú me dijiste. Y hasta ahí todo va bien y empiezo a caminar hacia Jesús, poniendo mis ojos en Jesús. Pero de repente volteo a ver y me doy cuenta del viento. Me doy cuenta de que las circunstancias, de que la situación, de que el escenario es contrario. Es una situación difícil, es una situación adversa. Y me doy cuenta de lo natural. ¿Han visto dibujos animados alguna vez?
A mí me encantaba ver el Correcaminos y el Coyote. No sé si recuerdan, muchas veces el Correcaminos corría así por todas partes y de repente el Coyote, persiguiéndolo, llegaba hasta el borde de la montaña y alcanzaba a caminar 3 o 4 pasos en el aire hasta que miraba y se caía. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Vamos bien con el Señor, caminamos con el Señor, nos pasa igual que Pedro, vamos bien en nuestra vida espiritual y miramos las circunstancias, miramos los problemas, miramos las situaciones y nos caemos. Pero algo muy interesante es que él dice: Señor, sálvame. Yo sé para dónde voy, yo sé en quién creí, sé la palabra de quien escuché. Dejé de ver las circunstancias y empecé a hundirme. Pero digo: Señor, sálvame. Y está bien. No quisiéramos que nos pasara, pero esa parte tenemos que hacerla. En el momento en que empezamos a hundirnos, nuestra confianza tiene que seguir puesta en el Señor. Yo no sé cómo funciona esto. Yo no sé cómo hago para caminar sobre las aguas. Yo no sé cómo logré avanzar tanto. Pero yo sé que tú sí sabes. Así que sálvame. Sigue diciendo el pasaje: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor confía en ti y Él sabe hasta dónde puedes llegar. Él sabe a dónde quiere llegar contigo. Él sabe cuáles planes tiene para ti. Solo tú tienes que creer. Pero si en algún momento empiezas a dudar, agárrate. Dile: Señor, te necesito. Y agárrate. Voy a compartir con ustedes una serie de pasos o de aspectos relacionados con la confianza que me han servido a lo largo de mi vida espiritual para mantener mi confianza en Dios. La primera palabra que quiero compartir con ustedes, o el primer punto, es ora. Así de sencillo. Ora. Y lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué orar? ¿Orar qué es? Orar no es nada distinto de hablar con Dios. ¿Qué hizo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Señor, si eres, yo me dirijo a Dios, yo hablo con Dios. Todos conocemos este versículo, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué me está mandando ahí la palabra? Me está diciendo: no te afanes, ora. En resumidas cuentas es eso. ¿Tiene problemas? ¿Tiene situaciones difíciles? No se desespere, ore. ¿Sí? ¿Su problema se va a arreglar desesperándose, pasándose la noche en vela? Tal vez no. Ore. Incluso cuando pensamos que al divagar sobre la situación, sobre el problema, dándole vueltas al asunto, tal vez dedicándonos a pensar mucho en el problema, vamos a aclarar las cosas para solucionarlo, ahí también estamos equivocados. Porque el estrés, la situación difícil, nos puede nublar nuestro entendimiento, nos puede nublar nuestra mente, no nos deja ver la respuesta. A veces nos pasa eso, a veces se nos cierra el cielo y no vemos la salida. Y la salida puede estar ahí clara, a la vista. Pero estamos tan desesperados en el problema, tan sumergidos en el problema que no la vemos. Entonces nada vamos a lograr pensando y pensando en la situación. Descansemos en Dios, vamos a orar. Vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios. Pero es que Dios sabe todo lo que me pasa, sí. Pero Dios quiere que tú tengas intimidad con Él, que tú tengas confianza con Él.
Que tú le estés contando tus problemas a Dios para Dios, no es que tú le estés descubriendo el agua tibia. Dios lo conoce todo y lo ve todo, claro que sí. Dios lo único que espera es que tú abras tu boca y le cuentes, que tú acudas a Él, que tú lo busques, que tú le hables y le digas: Señor, me siento así, me pasa esto. ¿Sí? De eso se trata, no es sino buscar al Señor en nuestra oración. Otra cosa es una promesa que el Señor nos da en Mateo 11:28. La primera era: ora. Tienes que orar. La segunda: descansa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el problema te quita el sueño, porque el problema te carga, porque el problema no te deja avanzar, porque el problema no te deja ver la salida. Pero tú ya oraste, ya pusiste las cosas delante de Dios, ahora descansa en Dios. Y descansar es estar tranquilo, es confiar, es estar relajado. Es que te subiste al avión con todos los nervios, con todas las cosas, con todo el susto, pero de repente está bien. Hay un piloto, una aerolínea de confianza, todo está bien. Reclino la silla. Cuando abra mis ojos ya estoy del otro lado. Cuando abra mis ojos ya me van a decir: señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Eso hace parte de la confianza, el descanso. El descansar en Dios. ¿Sí? Ora, descansa. Siguiente, Salmo 37, versículo 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Siguiente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate en Dios. Ok, me relajo, inclino la silla, me pongo los audífonos, pongo una agradable música relajante. O me pongo a ver una película. Me deleito, descanso, me relajo, disfruto el viaje. Pero hay algo que está en el versículo 3 de este Salmo 37. ¿Qué dice el versículo 3? Confía en Jehová y ¿qué? Bueno. Tú sabes lo que tienes que hacer. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Usted haga lo que tiene que hacer, que Dios hace el resto. Dios se encarga de lo demás. Usted haga lo que le toca, lo que usted sabe que tiene y que puede hacer. ¿Sí? Lo demás, que lo haga el Señor. ¿Sí? Deleítese, descanse en Dios. Ore, descanse en Dios. Deleítese en el Señor. Disfrute de la presencia de Dios. Disfrute la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no está solamente aquí en la iglesia. Cada vez que yo me subo al púlpito digo lo mismo, pero es la verdad. La presencia de Dios no la puedo recargar únicamente asistiendo a la iglesia los domingos o los miércoles o en las actividades del fin de semana. Yo necesito encontrar la presencia de Dios en mi lugar secreto, en mi tiempo de intimidad con Dios, en mi tiempo de ir a deleitarme en la presencia del Señor, en mi casa, en la intimidad de mi casa, en un espacio que yo dedico solo para estar con Dios.
Ahí es donde tú tienes que disfrutar la presencia de Dios, donde tú tienes que llegar, y lo que nos dice también el Señor cuando nos enseña a orar en Mateo 6, cerrada la puerta hablamos con nuestro Padre que ve en lo secreto, y Él que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Ahí es donde tú te vas a deleitar en la presencia de Dios, y pueden pasar los minutos, las horas, y no le vas a poner límite a eso. Pero tampoco se trata de que entremos en cuestiones religiosas y que nos sintamos mal si no lo hacemos estrictamente, de una manera determinada. Cada quien tiene su manera de acercarse al Señor, porque Dios tiene un trato diferente con cada persona y es perfectamente natural. Solamente Dios quiere que tú le abras tu corazón, hables con Él y te deleites en su presencia. ¿Sí? El siguiente pasaje está en Marcos capítulo 9, en el versículo 14. Y aquí voy a detener un poquito los puntos que les estoy dando. El primero fue ora, el segundo es descansa, el tercero es deleítate, y aquí ustedes me van a ayudar con esto. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Seguimos leyendo. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree. Mire el escenario. Jesús está ahí, ve que hay alboroto. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? No, pues que traje a este muchacho que es mi hijo, que tiene un espíritu que lo tira al fuego, que lo revuelca por el piso, que lo tiene azotando, y pedí a los discípulos que lo sacaran y no pudieron. Y el Señor dice: está bien. Bueno, tráiganlo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y el muchacho allá revolcándose, ¿no? Y el muchacho allá sacudiéndose. Y todos viendo todo lo que pasaba. ¿Y hace cuánto le pasa esto al niño? ¿Jesús no sabía? Pues claro que Jesús sabía. ¿Pero qué está haciendo el Señor? El Señor le está picando la lengua al hombre. Él necesita que el hombre abra su corazón, que él empiece a hablar, que empiece a decir qué es lo que está pasando. No porque el Señor no lo supiera, claro que el Señor lo sabe, pero es que el hombre tiene que ser consciente de esto que va a pasar en su vida y en la vida de su hijo. Y el Señor está haciendo que él sea consciente de eso. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero esto es en respuesta a algo que el hombre le dijo anteriormente. Vamos a ver el versículo 22, por favor. El versículo 22 de Marcos 9. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire la fe con la que este hombre se acerca a Dios. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios así y oramos así: Señor, si tú puedes. ¿Será que Dios puede o no puede? Si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros. Y el Señor se la devuelve en el versículo 23, ¿no? Si puedes creer, no que si yo puedo hacerlo, si tú puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces viene lo siguiente, versículo 24. Es un escenario maravilloso lo que encontramos aquí. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, si eres tú, manda que yo vaya y yo iré, dijo Pedro. Se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Creía o no creía? Pero ahí estaban las circunstancias, estaban los problemas. Está el mundo natural, que es difícil enfrentar. El hombre llevó a su hijo, ¿por qué? Si el hombre no tuviera ni un ápice de fe, pues lo deja en la casa. ¿Para qué se va a poner a exponer al muchacho por allá sabiendo que se va a revolcar, que va a pasar un montón de cosas, un montón de dificultades? Él se acercó, tal vez yendo a ver qué pasa. Y muchas veces nos acercamos a Dios así, a ver qué pasa. Pero Él dice algo: ayuda mi incredulidad. Y todos conocemos el resto de la historia, todos sabemos lo que vino después, pero vamos a verlo en el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Simplemente acercarte al Señor, aunque sea a ver qué pasa. Pero en ese a ver qué pasa, dile: Señor, yo estoy aquí con el corazón roto, con una situación difícil, cargándola, con una enfermedad, con una dificultad financiera, con muchas cosas, heridas emocionales, problemas familiares. Y estoy aquí a ver qué pasa, Señor. Pero ayúdame, ayúdale a mi incredulidad. Ayúdame. Y el Señor no le respondió: ah, no, si no tiene la fe al 100%, entonces váyase por donde vino. No. El Señor inmediatamente, después de que el hombre le dice: ayuda a mi incredulidad, hace lo que este hombre vino a pedirle. El Señor lo hizo. Pero él solamente necesitaba que este hombre abriera su corazón y confiara en él. Entonces, yo le había puesto este punto: atrévete. Atrévete. ¿Atrévete a qué? A dar el paso. Atrévete a confiar. Atrévete a ver qué pasa. Pero dile al Señor: ayúdame, ayúdale a mi incredulidad. Hemos hablado de orar, de descansar en el Señor, de deleitarnos en Él, de atrevernos. Recuerda, es el siguiente punto. Recuerda que vamos con Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Recuerda: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sigue diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Sigue diciendo:
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, ¿por qué le dije recuerda? Porque si usted mira para atrás, ¿qué tenía hace 20 años? Hace 30. ¿Por cuántos problemas los ha pasado Dios? Nos ha permitido estar. Y aquí estamos, ¿no? Tal vez a lo largo de su vida pudo haber pasado hambre, sed, frío, dificultades para conseguir el vestido, para poner un techo sobre su cabeza. Yo no lo sé, el Señor lo sabe, pero usted está aquí. Dios lo ha traído hasta aquí. Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde que Dios no lo ha desamparado, recuerde que Dios no lo ha dejado. Recuerde que a pesar de todas las situaciones que haya podido vivir, el Señor lo levantó. Entonces recuerde que por más difícil que sea la situación que esté viviendo en este momento, eso también pasará. Y en el futuro usted va a recordar que de esto también lo sacó Dios. El siguiente punto está en Romanos capítulo 12. Y se llama renuévate. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis, pero ayúdenme, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Vivimos en el mundo natural? Sí, vivimos en el mundo natural. No podemos desconocerlo. Si llueve nos mojamos como todo el mundo. Pero tenemos un Dios que es sobrenatural. Un Dios que si manda que caminemos sobre las aguas, vamos a caminar sobre las aguas, aunque el mundo nos diga que sobre las aguas no se puede caminar. ¿Usted se imagina lo que le decían a los hermanos Wright cuando estaban diseñando el avión? ¿El primer avión? Entonces, ¿qué están pensando? ¿Quién les dijo? Si Dios quisiera que voláramos, nos hubiera dado alas. Y hemos visto cómo el hombre, a través de los años, el Señor ha permitido que descubramos muchísimas cosas. Pero nosotros seguimos tratando de darle explicaciones racionales y naturales a Dios, que es sobrenatural. Usted no sabe cómo va a salir de los problemas que tiene, usted no sabe cómo va a salir de las situaciones difíciles que enfrenta, pero Dios sí lo sabe. Así que usted lo único que tiene que hacer es renovar su mente, confiarse en el Señor, no en lo que el mundo le dice, no en lo que este siglo nos presenta.
Porque este siglo, este mundo nos presenta situaciones que no podemos manejar, situaciones que no podemos controlar y nos dice, no, usted nació en un hogar pobre, usted va a ser pobre toda la vida, usted no va a lograr nada, ¿para qué se mete a estudiar? Si usted no va a hacer nada con esa carrera no va a dar plata, pero ¿para qué se metió a tener una familia? Ahora usted verá cómo va a salir adelante con eso. Todo el mundo le dijo que no se casara y usted de terco lo hizo. Y todo el tiempo va a estar recibiendo cosas que el mundo le va a decir. Y todo el tiempo, si ve, desde que usted está en esa iglesia, le está yendo mal, desde que usted empezó a orar, ha tenido muchos problemas. Le sacan la plata, le hacen un montón de cosas. Usted, lo único que tiene que confiar es en que usted está viendo a Jesús, que Él es el que maneja la dimensión de lo sobrenatural. Usted no se lo puede explicar, pero el Señor sí se lo explica. Así que renueve su mente y no mire lo que el mundo ve. Usted ponga sus ojos en el Señor y presente su vida delante de Él. Y rechace la duda. Rechace la duda en Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 6. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, tened por sumo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. No permita la duda. Sí, ya se acercó, ya vino al Señor mirando a ver qué pasa. Y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el Señor lo ayuda. Así que el Señor lo va a levantar. Así que ya no permita la duda. Ya no la permita. Tenga la certeza de que si el Señor está en su vida, Él va a cumplir un propósito en usted. Y esa situación difícil que usted está pasando puede ser por diferentes circunstancias, para que usted aprenda algo de esa situación, para que usted de pronto pueda dar testimonio más adelante de esa situación y compartir a otros que están pasando por situaciones como esa y mostrarles que el Señor sí lo puede hacer. El Señor va a cumplir un propósito en usted, así que no lo dude. Tenga la certeza de que el Señor tiene todo bajo control. Y por último, vamos a volver a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por un momento yo le voy a pedir que piense, ¿por qué tiene que darle gracias a Dios? ¿Por qué tiene que darle gracias a Dios en esta mañana? A pesar de la situación que está enfrentando, ¿por qué tiene que darle gracias a Dios? A pesar de cualquier circunstancia, ¿habrán motivos para dar gracias a Dios? Algo que he aprendido en esta iglesia, a través de mis pastores, ha sido orar de una forma diferente. Muchas veces oramos pidiendo, y está bien presentar delante de Dios nuestras peticiones, pero se nos olvida dar gracias. Algo que en alguna reflexión que hacíamos alguna vez era que cuando ustedes, por ejemplo, revisan el pasaje de la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5,000, usted no ve a Jesús diciendo, Señor, Padre,
multiplica estos panes. Lo que me enseña el pasaje es que Dios dio gracias. El Señor Jesús dio gracias. Gracias, Señor, porque por los alimentos que tenemos, vayan y repartan. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y damos gracias? Amado Señor, te damos gracias, primero por tu presencia en nuestra vida, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de acercarnos delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces las situaciones difíciles que podemos enfrentar. Solo tú, Señor, sabes lo que hay en el fondo de nuestro ser, Señor. Las situaciones difíciles que podemos estar atravesando, la enfermedad, Señor, que no es fácil enfrentar, que no es fácil levantarse cada mañana con una situación, con una condición médica, con un diagnóstico contrario. Señor, tú lo sabes y tú lo conoces más que nadie. Tú, Señor, conoces lo difícil que es enfrentar una situación financiera, saber que hay cuentas por pagar y que no tenemos el dinero para disponer. Señor, tú lo sabes, Dios, la angustia que puede haber en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la soledad, la amargura, Dios, la depresión, que tal vez nadie puede explicarse cómo es que teniéndolo todo, alguien pueda sentirse triste, alguien pueda sentirse amargado y solo. Señor, pero tú sabes lo que hay en el corazón de todos tus hijos, Señor. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, los problemas familiares, Señor, las dificultades que hay en casa. Señor, que tal vez tenemos un refugio cuando salimos de casa y cuando llegamos encontramos un caos. Dios, solo tú lo conoces. Tú conoces, Señor, cuántas veces hemos tenido que luchar con el carácter, cuántas veces hemos tenido que luchar con nosotros mismos, Dios. Solo tú sabes lo que hay en nuestro corazón en esta mañana. Pero hoy levantamos nuestra voz para poner delante de ti nuestras peticiones, Señor. Ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor. Venimos a ti, Señor, porque tú nos dijiste que podemos venir a ti si estamos cansados y cargados, y tú nos darás descanso. Señor, hoy nos refugiamos en ti. Hoy, Señor, nos descargamos en ti. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú tienes todo en control, Señor, que hasta aquí tú nos has traído, Señor. Te damos gracias porque sabemos que en medio de las dificultades tú, Señor, nos has levantado, nos has sacado adelante. Gracias, Señor, porque de esta situación también saldremos, Señor. Gracias, Dios, porque de estas situaciones que estamos viviendo tú también nos sacarás adelante. Señor, tal vez nos ha faltado fe, Señor, pero ayúdanos, Dios, ayuda a nuestra incredulidad para que no tengamos duda en nuestro corazón, para que tengamos la certeza de que tú lo haces, Señor, y poder caminar confiadamente, Señor. Que no miremos las circunstancias, que no miremos el viento, que no miremos, Señor, la dificultad del mar, Señor, sino que te miremos a ti y podamos caminar hacia ti. Y ahora, Señor, aun cuando a veces hemos sentido que nos empezamos a hundir, podamos tomarnos de tu mano, Señor, y decirte: Señor, sálvame, Señor, sácame adelante. Y yo confío, Señor, en que tú con tu mano nos sacarás adelante, Dios. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos y nos vamos en victoria porque sabemos que tú tienes la respuesta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.